Muy bien, iniciamos la grabación del día de hoy. Vamos a continuar con la revisión de algunos temas teóricos adicionales que van a completar nuestra visión sobre los modelos, especialmente sobre los modelos ARIMA, que son nuestro principal objetivo por ahora, ¿no? Claro, vamos a llegar más lejos que eso, pero digamos que al menos en términos súper teóricos, quiero revisar bien, sobre todo hasta la cuestión de los ARIMA. Pero bueno, el día de hoy vamos, estimados y estimadas colegas, a abordar el capítulo 4 del libro de Hamilton. ¿Sí? Entonces, vamos a abordar el capítulo 4 del libro de Hamilton, pero lo vamos a hacer de una forma mucho más compacta de lo que hemos realizado en clases anteriores. Es decir, esta clase va a tener un carácter mucho más informativo, si quieren, de algunos temas, sobre todo de la cuestión de predicción, ¿sí? Entonces, vamos a abordar el capítulo 4, ¿sí? Entonces, ahora vamos con el capítulo 4 de Hamilton. Y este capítulo 4 va a estudiar, como les menciono, la cuestión de la predicción, ¿no? Predicción. Ya, esta es la lámina uno. En realidad no vamos a ver solo temas de predicción, vamos a ver algunas cosas, pero esto está dentro del capítulo 4 de predicción, por eso es que le pongo ese nombre, para que ustedes se ubiquen en qué punto del libro estamos. ¿Sí? Entonces estamos en el capítulo 4, vamos a abordar este tema, pero muy compacto, ¿no? De una forma muy compacta, porque en algunos casos van a ser más, igual, son resultados teóricos, que muchas veces ya dependen incluso de em, cómo internamente se encargan los softwares de, por ejemplo, manejar las predicciones cuando nosotros hacemos modelos en series temporales. Pero de todas maneras vale la pena conocer algunos detalles teóricos al respecto, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar. Igual vamos a seguir el libro. Entonces vamos con el 4.1. Vamos a ver algunos principios de la predicción. Principios de la predicción. Ya. Entonces, en general, uno de los objetivos de todo lo que hemos realizado en esta clase es comprender modelos. ¿Sí? Recuerden que nos hemos centrado mucho en los modelos ARMA, ¿no? Entonces estamos hablando obviamente de predicción en el contexto de los modelos ARMA. Nos hemos concentrado en entender la estructura de los modelos ARMA, pero con un fin, y el fin es tener una herramienta que luego nos va a ayudar justamente para esto, o sea, para hacer las predicciones y para poder hacer estimaciones fuera de la muestra de una serie temporal, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay dos enfoques mencionados por Hamilton para la realización de predicciones, ¿sí? Entonces, uno de los enfoques planteados por Hamilton para realizar predicciones son las predicciones basadas en lo que se suele llamar esperanzas condicionales, ¿ya? Esperanzas condicionales. Ya. ¿Qué vamos a entender como predicciones a partir de esperanzas condicionales? Entonces, para poder entender esto, primero vamos a introducir un poquito de notación, ¿ya? Notación. O sea, vamos a introducir un poco qué símbolos vamos a emplear en esta clase, ¿ya? Entonces, verán, vamos a emplear la siguiente simbología. Y ya sabemos que hace referencia a una serie temporal, ¿ya? Ahora vamos a escribirlo de esta manera. Y t más 1 dado t asterisco, ¿ya? ¿Qué va a significar esto? Y t más 1, esto es una línea vertical nada más, ¿no? Dado t asterisco, ¿ya? Esto para nosotros va a significar la predicción, ¿sí? Y t más 1 asterisco es la predicción, ¿sí? Va a ser la predicción de y t más 1, ¿sí? La predicción de y t más 1 a partir
de xt, de un conjunto variable, de un conjunto de variables, conjunto de variables xt, ¿ya? Dentro de este conjunto de variables xt, ¿sí? Puede incluir, se puede incluir, en xt, se puede incluir, se puede incluir una constante, por ejemplo, una constante, o incluso valores retardados de la misma y, o incluso valores en retardo de yt, ¿sí? Valores en retardo de yt, es decir, pueden ustedes tener dentro de xt, por ejemplo, yt, yt-1, yt-2, yt-3, etcétera, ¿ya? Entonces, esa va a ser nuestra notación para este capítulo. ¿Para qué nos sirve esta notación? Bueno, para poder nosotros hacernos a la idea de que yo voy a tratar de predecir, o sea, y+1 es un valor no conocido, ¿sí? Es un valor no conocido. Para yo identificar y+1, voy a escribir esto como y+1 estrella dado t, ¿ya? En donde, ¿qué me están diciendo? Primero me están diciendo qué es lo que quiero yo predecir. Quiero predecir y+1. Por eso es que tengo un asterisco para y+1. Pero esta línea vertical diciendo dado t, lo que me está diciendo es que para hacer la predicción, yo tengo como dato la información hasta el periodo t. Y esos datos van a estar recogidos en x, ¿sí? Pero x es simplemente una notación, digamos, x va a recoger una constante y puede recoger a todos los valores pasados de y que sean necesarios, ¿sí? ¿De acuerdo? De hecho, pongámosle un tope a esto, ¿no? O sea, podemos tomar valores de y, desde y-1, y-2, y-3, hasta, digamos, y-m+1, siendo m, ¿sí? Con m tamaño de la muestra, tamaño de la muestra, ¿sí? Porque obviamente vamos a tener muestras sobre las cuales vamos a hacer las predicciones, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso para empezar, ¿no? Esas notaciones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos encontrar o hacer una predicción de y+1 con información que nosotros podamos tener hasta t? ¿Sí? A eso nos referimos con esta barrita t. O sea, dado t significa xt es información conocida. Entonces, con esta información conocida, ¿cómo nosotros podemos hacer la predicción del siguiente paso? ¿Ya? Vamos a ilustrar esto, como siempre, con algunos ejemplos, aprovechando las plantillas que ya tenemos de algunas series temporales, ¿no? Entonces, vamos un momento, trabajo central, ya, disculpen, ya. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Vamos a abrir, veamos, por ejemplo, el MAN, ¿no? Hablamos un momento del ejemplo con el MAN. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, para visualizar un poco lo que estamos diciendo en la anotación. La idea es, colegas, supongamos que nosotros tenemos una serie temporal. O sea, aquí tienen una serie temporal, ¿no? Un ejemplo MA. Aquí está el ejemplo MA, 1. Entonces, imaginemos que tenemos la serie temporal, ¿sí? Y conocemos YT hasta 1000, por ejemplo. Entonces, nos dicen, si nosotros conocemos YT, ¿sí? O sea, nos dan la serie, ya la serie. Queremos saber cuál sería el valor 1001, ¿de acuerdo? Por poner el caso. Pero teniendo como única información la serie, hasta T. Porque claro, yo podría decir, no, si esto es fácil, solo tengo que correr y ya. Pero ¿cuál es el lío? El lío es que si yo solo tengo la información de YT, no tengo la información del ruido blanco aquí. ¿Sí me entienden? O sea, aquí en T no tendría la información del ruido blanco. ¿Y qué sucede? Para yo poder simular YT, necesito conocer el ruido blanco. Pero si yo digo, voy a hacer una predicción,
de YT a 1001, en la práctica, ¿cuál es la única información que yo podría tener? YT. Y si tengo suerte, puedo tener los ruidos blancos hasta T, si hice ya la estimación y descompuse los datos, pero no más. O sea, desde 1001 en adelante, yo debería encontrar una forma de poder sacar YT única y exclusivamente con la información que tengo hasta T. ¿Sí? Entonces, sacar aquí YT más 1 solo con la información que tengo hasta T. YT más 2 solo con la información que tengo hasta T. Es como que yo llenar esta columna solamente, ¿sí? Solamente esta columna, pero sin tener la información que está acá. O sea, sin saber sobre todo el ruido blanco, ¿sí? Sobre todo el ruido blanco, es lo más importante. O sea, sin saber cómo se comporta el ruido blanco, sino con el ruido blanco que yo conocí hasta T, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. ¿Cómo se puede predecir YT, ¿sí? YT más 1, puede ser también YT más 2, etcétera, solo con la información con corte hasta T. O sea, sin simular más ruido blanco, sino con solo los valores que están ya aquí dados. ¿Ya? Entonces ya vamos a ver eso, tanto en teórico como aplicado a nuestros ejercicios de Excel, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces verán, para hacer una predicción debemos tener cierto criterio, ¿sí? Cierto criterio, sobre todo de cuánto queremos que sea el ajuste de nuestro modelo. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a plantear algo que le podemos llamar como función de pérdida. A veces también se le puede llamar de penalización. Penalización. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser una función de pérdida o una función de penalización? Digamos que esta puede ser o va a ser una función que nosotros vamos a buscar minimizar. ¿Sí? Una función que buscamos nosotros minimizar durante nuestra predicción. ¿Ya? Entonces, función que buscamos minimizar durante una predicción. Durante una estimación o una predicción. ¿Ya? Una estimación o predicción. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? La idea es que vamos a buscar un criterio a partir del cual vamos a construir estas predicciones, ¿ya? Para no hacerlas de forma arbitraria. Entonces, para ello, construimos una función que nos va diciendo, bueno, cómo yo puedo minimizar esta función y obtener una predicción, entre comillas, óptima, ¿sí? ¿Ya? Por eso es que hablamos de minimizar, o sea, buscamos minimizar esta función y obtener una durante una estimación o predicción, entre comillas, óptima, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a buscar qué criterio es el que usualmente se emplea para ello. Entonces, para esto, para buscar una predicción óptima, usualmente la función de pérdida, ustedes pueden plantear varias, ¿sí? Se pueden plantear, yo quiero minimizar la suma del valor absoluto de los errores, por ejemplo. Yo quiero minimizar la suma del cuadrado de los errores, cosas así, ¿no? Entonces, sin darle mucho rodeo, ¿cuál es la función que se minimiza para poder encontrar la estimación y la predicción, entre comillas, óptima del modelo? ¿Sí? Entonces, esto se hace a través de algo que vamos a llamar el error cuadrático medio. ¿Ya? Error cuadrático medio que a veces en inglés se describe MSE. O sea, cuando ustedes lean el libro de Hamilton, en el capítulo 4 van a ver que hace mucha referencia a MSE, Mean Square Error, ¿ya? El error cuadrático medio. Entonces, ¿cuál es el error cuadrático medio? ¿Ya? ¿Qué es el error cuadrático medio? Entonces, el error cuadrático medio, ¿ya? El Mean Square Error, disculpen que use la notación en inglés, pero es para empatar con el libro de Hamilton. Entonces, el error cuadrático medio de la predicción que t más 1, dada la información hasta t, va a ser igual a la esperanza de y t más 1 menos lo que hemos nosotros realizado de predicción, dado t al cuadrado. ¿Ya? Noten lo siguiente.
Ya uno dice, bueno, ¿cómo es que yo puedo hacer esta resta si se supone que y más uno no es conocido? Es una esperanza teórica. Si, por ejemplo, nosotros ya sabemos que y más uno, o que la serie es un arm, o es un ar, o es un ma, si ya sabemos eso, entonces podemos sacar la esperanza teórica. Sobre todo si es estacionario, ¿no? Recuerden que si es estacionario, ¿qué significaba que sea estacionario? Que esos momentos son constantes en el tiempo, o sea, esperanza, varianza y autocovarianzas. Entonces yo sí puedo sacar la esperanza teórica, ¿ya? En cambio aquí lo que yo estoy haciendo es en términos, es una comparación teórica, si quieren, ¿ya? Para hacerle un poco más comprensible. Comparación teórica, ¿sí? Teórica. Es decir, quiero comparar la esperanza teórica que tiene y más uno con la esperanza teórica que tiene mi procedimiento de predicción, ¿sí? Entonces yo saco la diferencia entre estas dos y elevo al cuadrado. Uno diría, pero no se supone que la esperanza teórica de mi predicción debe ser idéntica a la esperanza teórica del valor futuro. No, ¿sí? ¿Por qué? Porque Y estrella se va a construir a partir justamente del criterio de que, bueno, nosotros asumimos que no hay información para T más uno en adelante, ¿sí? Esa es la idea. De hecho, ya ahorita vamos a explicar esto. Entonces, bueno, aquí viene la pregunta. Si yo tomo este criterio, esto es básicamente como Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar minimizar esto, el error cuadrático medio. Es como quien dice aquí tengo mi error de predicción. Si se fijan, ¿no? Este es el error de predicción. Y le elevo al cuadrado ¿para qué? Para deshacerme del signo, ¿sí? Porque esto bien puede ser positivo o negativo, pero si yo lo elevo al cuadrado me deshago del signo. Entonces, si quieren, este es como, bueno, el nombre es bastante explícito, ¿no? Es el error cuadrático, ¿ya? Error cuadrático medio teórico, ¿no? Si quieren, esto recoge el error de predicción teórico, ¿ya? Error teórico de predicción. Teórico de predicción, ¿ya? Si quieren verlo de otra forma. Entonces, lo que vamos a tratar es de minimizar el error teórico de predicción, ¿sí? Aquí viene la pregunta que es, bueno, ¿y cómo se minimiza el error teórico de predicción? ¿No? Porque uno dice, bueno, suena un poco abstracto, ¿no? Para esto, ¿sí? Para esto, nosotros vamos a aprovechar un resultado que lo obtiene Hamilton, ¿sí? Entonces, Hamilton, eh, 1994, capítulo 4. Esto es en la página 73. Demuestra que el error cuadrático medio de predicción se minimiza, ¿ya? Entonces esto es lo clave aquí, ¿no? El error cuadrático medio de predicción se minimiza, ¿ya? ¿Cuándo? Entonces es lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se usa, cuando se usa, dos puntos, cuando se usa qué cosa. Entonces ustedes pueden construir la predicción y t más 1 dado t estrella como la esperanza, ¿sí? Esperanza teórica. Vean, estamos en el campo teórico aquí, ¿no? No se olviden. Hay un campo teórico y después esto se ve en lo aplicado, ¿no? Ahorita estamos en el campo teórico. Entonces, si teóricamente construíamos esperanzas de y t más 1 dado xt, ¿ya? Ok. Entonces, aquí surge una nueva notación, ¿ya? Esto de aquí es lo que se suele llamar una esperanza condicional. Esperanza condicional, ¿ya? ¿Qué es una esperanza condicional? Intuitivamente no es nada complicado el tema. Simplemente es la esperanza de la variable que yo estoy analizando
Pero no es cualquier esperanza, sino que es una esperanza que asume que todo lo que queda de XT, todo lo que contenga XT, es dato ya conocido y por tanto se puede manejar como una constante. ¿Sí? Es todo lo que quiere decir esto, ¿no? No hay que asustarse ni hay que complicarse la vida. Probablemente ustedes ya vieron esperanzas condicionales en sus cursos previos de estadística o de teoría de probabilidades. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, en definitiva, es la, si quieren, XT, me está diciendo cuál es la información conocida. Información conocida. ¿Ya? Entonces me dicen, según la información conocida, yo construyo mi esperanza de y más 1. ¿Sí? Según la información que yo conozco. Para explicar esto un poco mejor, voy a tratar de hacer un esquemita súper rápido, ya ojalá se me entienda, solo para explicarles la idea, ¿no? Entonces, digamos que nosotros vamos un momentito al campo de un esquema en 3 dimensiones, ¿ya? Vamos a hacer un ratito un esquema en 3 dimensiones, en donde pongamos en el eje, en este eje, y t más 1. En este otro eje pongamos xt. Y acá voy a poner la función de densidad f. Y solo voy a poner f para no complicar la notación. Recuerden, ¿qué es esta función de densidad? ¿Ya? La función de densidad lo que hace es representar la probabilidad de ocurrencia o la aleatoriedad de y más 1 y xt. ¿Sí? Entonces ahí está f, recuerden que va a ser la función de densidad. ¿Cuál es la idea? Recuerden, la idea es representar la aleatoriedad del fenómeno. ¿Sí? Entonces, para representar la aleatoriedad del fenómeno, nosotros nos guiamos usualmente con funciones de densidad. Si fuera una función de densidad solo de una variable, tendríamos un área. Como tengo dos variables, lo que voy a tener aquí es un volumen. ¿Sí? Entonces, imaginemos que aquí teníamos la campana de Gauss en 3 dimensiones. Entonces, imaginen que aquí está la montaña de la campana de Gauss, ¿ya? En 3 dimensiones. Vamos a ver cómo me sale. Bueno, entonces hagan de cuenta que aquí está la campana de Gauss, ¿sí? En 3 dimensiones. O sea, es como que aquí estuviera esta suerte de campana. Imaginen que está una campana en 3 dimensiones de aquí, visible para nosotros, ¿ya? En 3 dimensiones. Entonces, lo que nos están diciendo es, bueno, queremos sacar la esperanza de y más 1, dado que conocemos xt, ¿ya? Aquí está la campana de Gauss, ¿no? Usualmente, ¿cómo sacamos nosotros la esperanza de una variable aleatoria? ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que quitar la distribución normal, por poner el caso, ¿sí? Y nosotros decimos, ok, quiero saber cuál es la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Qué es lo que tendríamos, no? Supongamos que es distribución normal, para que todo se nos simplifique la vida. Entonces aquí estaría f, y aquí estaría solo y t más 1. Si yo quisiera sacar la esperanza y asumiendo que esto es normal, la esperanza estaría por aquí, ¿no? Aquí estaría la esperanza del y t más 1. ¿Sí? Sí, asumiendo que esto fuera una distribución normal. Ya le voy a dejar un ratito abierto esto, ¿no? Ya. Entonces, y mejor usemos otro color para esto. No le pongamos verde, pongamos de rojo. Ya. Entonces, esta sería la distribución, ¿no? La distribución normal. Entonces, la esperanza estaría a esta altura. Ahora, lo que me están diciendo es, quiero construir la esperanza de y más 1, pero aprovechando que yo tengo información conocida sobre xt. Recuerden que xt puede ser, por ejemplo, un vector, vamos a ver esto abajo, ¿ya? Xt puede ser un vector que tiene y t menos 1, y t menos 2, hasta llegar a y t menos m más 1. Es la muestra que tenemos, ¿ya? Suponiendo, ¿no? Xt puede ser este vector que tiene todos estos elementos. Transpuesto, ¿no? Porque usualmente los vectores se ponen en vertical. Ya, transpuesto. Ok, entonces, si a mí me están diciendo que se conoce el valor de xt, ¿eso qué significaría, colega? Significaría que de todos los valores posibles de xt, me están diciendo, ok, este valor es el que conozco. ¿Ya? Entonces, digamos que este punto representa el valor conocido de xt. De xt.
Entonces, si a mí ya me están diciendo, ok, yo conozco que XT está a esta altura, ¿verdad? Entonces, imaginen que a esa altura ustedes grafican o hacen una línea horizontal. Vamos a hacer una línea horizontal desde esa altura, ¿ya? Es como que imaginemos, ¿no? Tenemos nuestra campana de Gauss en el espacio, ¿ya? O sea, imaginen esta campana tridimensional. Tienen una campana tridimensional en el espacio y debajo de la campana me dicen, ok, yo sé que XT está justo en este valor. Entonces ustedes grafican una línea horizontal debajo de la campana. Y luego imaginen que esta línea horizontal la suben. Ya, imaginen que es como que esta línea fuera cortando hacia arriba. Entonces imaginen que le van subiendo esta línea, ¿no? Entonces como que en realidad, más que una línea, imaginen que ustedes tienen una suerte de panel. ¿Ya? Una suerte de panel que si le empiezan a subir, ¿qué va a provocar? Se imaginen que este panel está subiendo así, o sea, esta línea después empieza a subir. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esa línea? Va a provocar un corte en la campana de Gauss. ¿Sí? O sea, va a ir subiendo y le va a ir cortando la campana. ¿A qué altura? No sabemos exactamente, pero tal vez le va cortando más o menos, ¿no? Ups. Digamos, tal vez el corte va a provocar que veamos solo una sección de la campana. ¿Cuál sección? La que nace de ese corte. ¿Sí? Entonces, repito la idea. Tenían la campana de Gauss, les dan el valor de X fijo en un punto. Ustedes cogen y hacen una línea horizontal paralela al eje para y luego cogen y suben esa línea. Como que fuera hilo, ¿no? Un hilo cortante, por ejemplo. Entonces piensen que es un hilo de acero que va cortando ya. Entonces cortan y le cortan a la campana justo en ese punto. Entonces ahí ustedes están sacando la esperanza de YT más 1 dado XT. ¿Sí? Entonces esa es la idea. ¿Por qué es importante conocer XT? Porque imaginen que XT tomaba otro valor. ¿Sí? Digamos que XT tomaba otro valor que está más acá. ¿Ya? Ese es otro valor de XT. Entonces, si hiciéramos el mismo procedimiento que tenemos que hacer, cogemos, hacemos otra vez una línea y empezamos a subir la línea. No le voy a poner porque salen dos cuadros y ahí no se ve bien. Pero imaginen que le vuelven a subir esta línea. ¿Ya? Les suben esta línea en amarillo. ¿Qué les va a dar? Les va a dar otro corte, ¿verdad? Pero como nos estamos alejando, lo más probable es que el corte sea más pequeño. ¿Sí? Y es probable, si es distribución normal, lo más seguro es que les va a salir la media igualita. Pero es probable que si esto no necesariamente es normal, entonces les puede quedar otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos otra vez con nuestras gráficas. Aquí estaría YT más 1. Ahora digamos que, supongamos que no fuera exactamente normal, sino que fuera un poquito, que se mueve un poquito, ¿no? O sea, podría estar algo así, digamos. Podría, no digo que sea, ¿no? Un poquito asimétrica. Entonces la media tal vez no esté exactamente como estaba antes, ¿no? Entonces esta sería la esperanza de YT más 1 dado otra vez XT. Pero en un caso que tenemos que este es el XT del corte rojo y la otra es el XT del corte amarillo. Entonces, no necesariamente estas esperanzas son iguales. Todo depende de qué altura hice el corte a mi campana de Gauss en 3 dimensiones. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la esperanza condicionada. La idea es que nosotros, según la información que tengamos de X, podemos tener una u otra estimación de la esperanza de Y. ¿Sí? Visualmente se ve así, ¿no? O sea, repito, no tienes la campana de Gauss, escoges el punto, trazas una línea y haces el corte. Y ese corte te va a dar una campana que ya podemos trabajarle como usualmente, ¿no? Con áreas, ¿no? Pero, dependiendo del valor de X, el corte puede darte diferentes formas, ¿sí? O sea, puede que te vayas más adelante, digamos que tuvieras otra X, el corte te va a dar otra campana u otra curva que no necesariamente tiene que ser simétrica, depende, ¿no? Ya depende de la forma específica de esto. Entonces, no necesitamos entrar mucho en este detalle teórico, pero sí comprender que en la esperanza condicional lo que varía es XT. O sea, el valor esperado de YT es una función de XT.
¿Ya? Entonces eso es lo que sí creo que vale la pena mencionar. Notar que en la esperanza condicionada, y más 1 dado xt, ¿de acuerdo? Notar que aquí em, ya notar que ese en me está estorbando. Ya. Entonces, notar que la esperanza condicionada es una función que depende de xt. ¿Sí? O sea, aquí lo que nosotros tenemos como variable que puede ir cambiando es xt. Y una vez que tenemos xt, y más 1 se obtiene según la aleatoriedad del fenómeno. ¿Sí? ¿De acuerdo? No es una función de y más 1. Ya, entonces lo que hay que aclarar, notar que la esperanza es una función que depende de xt y no depende de y más 1. ¿Sí? O sea, la idea, ¿cuál era? O sea, la idea es en esencia, tú tienes xt y después de xt tú construyes la esperanza del y más 1 dado xt. ¿Sí? Entonces ese es el detalle que vale la pena notar aquí. Porque caso contrario, a veces uno puede cometer el error y creer que, como usualmente trabajamos con esperanza sin condicionar, o sea, sin esta raya vertical xt, nos acostumbramos a ver que la esperanza depende de y es normal, o sea, es así. Pero en esperanzas condicionadas no es así, o sea, en esperanzas condicionadas dependemos del valor de x y según el valor de x sale la esperanza de que puede ir cambiando. O sea, si pueden ver, no sale necesariamente el mismo punto. Todo depende de la forma que tenga. Esto de campana es una forma gráfica de decir la aleatoriedad del fenómeno. Según la aleatoriedad del fenómeno, diferentes informaciones de X me pueden dar diferentes estimaciones de la esperanza de Y. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se minimiza el error cuadrático medio? Según Hamilton, se minimiza cuando nosotros construimos esperanzas de esta forma, ¿sí? Cuando construimos esperanzas de esta forma. Solo en esta ocasión, para ilustrar el concepto de esperanza condicional, vamos a ver la demostración de esto, ¿ya? Es la única demostración que vamos a ver en este capítulo, puesto que hay muchas demostraciones que vamos a saltar, pero esta la quiero hacer solo para que se ilustre cómo se comprende esto de la esperanza condicional, ¿ya? Porque de paso ahí reforzamos un concepto que se entiende ustedes ya deberían venir conociendo de sus cursos previos de teoría de probabilidades y estadística, pero no hay problema. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña demostración, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración. ¿Demostración de qué? De que la esperanza condicional minimiza este error cuadrático medio. O sea, si yo tengo un error cuadrático medio teórico, resulta ser que la minimización se logra con este cálculo de la predicción, ¿ya? Entonces vamos a sacar solo esa demostración. Muy bien, entonces vamos a partir de esto, ¿no? Vamos a seguir casi, casi literal a Hamilton, casi no. Entonces vamos a hacer esto, ¿no? Sea una predicción de Y, T más 1 estrella dado T. Ya sabemos que esto significa una predicción de Y. Y digamos que la hacemos con una función g de xt. O sea, cogemos los x, o sea, cogemos los valores, cogemos la constante y los valores en retardo de y les hacemos algo. Que no sabemos, solamente g. ¿Ya? G de xt, o sea, le aplicamos una función, una transformación. ¿Sí? El error cuadrático medio, en este caso, ¿qué va a ser igual? En este caso, el error cuadrático medio sería el mean squared error de y más 1 dado t estrella igual a la esperanza de y
t más 1 menos la esperanza de t más 1 en predicción, ¿sí? Que es lo mismo que decir la esperanza de t más 1 menos una función g que depende de xt, ¿sí? Y todo esto no se olviden, que casi me olvido, al cuadrado, ¿ya? Entonces noten, aquí ya se empieza a hacer un poco más notorio la diferencia. Y más 1 es la serie temporal teórica que nacería, por ejemplo, de un arima, o de un ar, o de un ma, o de un arma. En cambio, Y estrella es una predicción que nosotros obtendríamos única y exclusivamente haciendo alguna transformación a los datos XT. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? Y más 1 va a recoger la información teórica del modelo. G de XT solo es una predicción construida con la información del modelo, pero solo hasta T. Entonces, sí notan la diferencia, ¿no? O sea, sí hay diferencia conceptual entre estos dos términos, ¿ya? Ahora, alguien puede decir, ¿y para qué quiero concentrarme en la esperanza teórica? Ustedes ya saben, los valores teóricos nos dan fórmulas que luego podemos aplicar a los casos ya concretos, con datos. Lo que estamos buscando son esas fórmulas. Pero bueno, primero queremos demostrar esto, o sea, queremos ver si realmente está, cuándo se minimiza este error, ¿ya? Entonces, bueno, eh, ¿qué podemos hacer en este caso, colegas? ¿Ya? Vamos a ver. Ustedes tienen aquí eh, esta operación y lo que vamos a hacer es un artificio, ¿ya? Entonces, ¿qué artificio vamos a hacer? Vamos a poner el error cuadrático medio y estrella t más 1 dado t va a ser igual a la esperanza de. Entonces, voy a hacer esto, y t más 1, ¿sí? Y le voy a restar la esperanza de y más 1 dado xt y le voy a sumar la esperanza de y más 1 dado xt y menos g de xt. Ok, ¿qué es lo que he hecho? Simplemente he restado y he sumado esta esperanza condicional, la que justamente estamos, la que nosotros presentamos hace unos minutos, ¿sí? No estoy diciendo que esta es óptima, ¿no? Verán, simplemente sumado y restado, es un artificio. O sea, si yo le sumo y le resto, esto es cero. Entonces, es solo un artificio. Pero ¿para qué estoy empleando este artificio? ¿Ya? Para, bueno, empezar a demostrar si es que realmente G y esta esperanza son o no iguales. Muy bien, entonces voy a resolver esta suma de términos, ¿ya? Voy a hacer esta suma de términos elevada al cuadrado, ¿ya? ¿Cómo voy a hacerlo? Voy a tomarlo en pareja, ¿no? Este va a ser un término y este va a ser otro término. Entonces resolvamos esta potencia, ¿no? Este cuadrado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Entonces, este error cuadrático medio, ms, aquí va a ser igual. Ya saben que es de y estrella, ¿no? No voy a volver a escribir para que no se me haga tan largo. Muy bien, entonces aquí va a ser igual este error cuadrático medio. El error cuadrático medio es bueno, es resolver esta operación. eh, es una suma elevada al cuadrado, ¿no? Una suma de términos al cuadrado. Entonces, ustedes bien saben, mantenemos la esperanza. Dejamos la esperanza y vamos a calcular qué cosa. La esperanza de el primer término al cuadrado sería y más 1 menos la esperanza condicionada de y más 1 dado xt al cuadrado, ¿sí? O sea, es el primer término al cuadrado más, ya estoy distribuyendo esperanzas por si acaso entre los sumandos, ¿no? Más el doble producto del primero por el segundo, entonces sería el doble producto de la esperanza de el primer término, que es justamente y más 1 menos la esperanza condicionada de y más 1 dado xt, el primer término por el segundo. ¿Cuál es el segundo término? Este de acá. Esperanza de y más 1 dado xt menos g de xt. ¿Sí? Entonces simplemente no se perderá, ¿no? Primer término al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término. ¿Sí? Pero eso está aplicándose a la esperanza, ¿no? Porque recuerden que hay una esperanza que se está aplicando a todo. Y más
la esperanza del segundo término al cuadrado. ¿Cuál es el segundo término? Este que está aquí. Eso sería esperanza de la esperanza de y más 1 dado xt menos g de xt. ¿Ya? Muchas esperanzas, ¿no? Pero bueno, ojalá tanta esperanza sirva de algo en estos tiempos. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo he obtenido hasta aquí, colegas? Lo que hemos hecho es simple y llanamente tomar este término, el error cuadrático medio, asumimos que se está haciendo la predicción con una g de xt, y luego hemos sumado y restado, o bueno, restado y sumado, la esperanza condicionada. Luego armamos dos términos, ¿sí? Armamos dos términos para hacer una suma de dos términos. Perdón, el cuadrado de la suma de dos términos. Entonces, ¿eso qué es igual? El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término. ¿Ya? Muy bien. Quiero que ahora nos concentremos en este término que está aquí, el de la mitad. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en ese término. Entonces, vamos a escribir, siguiendo a Hamilton, ¿no? Sea, vamos a escribir una variable, o bueno, un término, le vamos a llamar a este término eta, entonces la letra griega eta. ¿Sí? Estoy siguiendo tal cual el libro de Hamilton en notación, por eso es que le estoy haciendo así. Entonces esto le vamos a llamar la letra o la variable eta. ¿Ya? Vamos a hacer eta t más 1, ¿ya? Igual, de hecho vamos a poner 3, ¿no? O sea, estamos definiendo. Recuerden que ustedes cuando tienen tres símbolos, ahí tienen esa como igualdad, pero con tres rayitas, significa que le estamos definiendo. O sea, es una nueva variable que le definimos como. Sí, sigue siendo igual, pero a la vez que es igual, es la primera vez que aparece, entonces por eso le ponemos definimos. Entonces vamos a definir a este término como justamente el producto que está aquí dentro. Si ven que aquí hay un producto, ¿no? Entonces vamos a definirle como el producto que está entre esas llaves. Y más 1 menos la esperanza de y más 1 dado xt por la esperanza de y más 1 dado xt menos g de xt. ¿Ya? Entonces este es el término que le estamos llamando eta. ¿Ya? Esta es la letra griega eta. Muy bien, entonces, sea este término, ¿sí? Este término eta, al al que le aplicamos una esperanza condicional. ¿Ya? ¿Qué queremos decir con esto? Entonces saquemos ahora la esperanza de ese término eta, t más 1, dado xt, ¿sí? Ustedes pueden sacar esto tranquilamente porque es como cualquier esperanza, ¿sí? Es como cualquier esperanza. Pero ahora lo que estoy diciendo es que es una esperanza en donde yo voy a asumir que xt es dato conocido, ¿ya? Para quienes están un poco preocupando, no se perderán, por favor. Si se pierden, vuelvan a revisar el video, háganle pausa, no hay ningún problema, sobre todo para quienes estén viendo el video y para quienes están en la clase, con calma, ¿no? Vamos paso a paso, ¿ya? Vamos paso a paso. Si tienen dudas, igual me dicen nomás con todo gusto, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la esperanza de esto, pero condicionada? Solo hay que dejarse llevar. Entonces, esto que es igual, va a ser igual a la esperanza. Vamos un poquito. Simplemente hay que dejarse llevar por la notación. O sea, esto es igual a la esperanza, que zeta es todo estas llaves. Entonces, metamos esas llaves ahí, nada más. Esperanza de y más 1 menos la esperanza de y más 1 dado xt por la esperanza de y más 1 dado xt menos g de xt y cierro todo. ¿Ya? Veamos si es que entra todo en una sola línea, si no le dejo abajo. Así, entró en una sola línea, perfecto. Muy bien, entonces estamos sacando ahora la esperanza condicionada de este término que le hemos llamado eta. ¿Sí? Le hemos llamado eta. Ah, no, 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 disculpen, 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 ya. Me está faltando algo. ¿Qué me está faltando? ¿Qué es la esperanza de todo este término dado xt? ¿Sí? Entonces aquí, disculpen, me faltó algo más.
Ujú, por apurado. Ya, entonces sería la esperanza de todo esto dado xt. Nunca se olviden de eso. Cuando estén haciendo esperanzas condicionales, siempre debe quedar claro qué información es la que se conoce, ¿sí? Entonces no hay nada que hacer. Esto de aquí simple y llanamente es la misma, es el mismo término eta, ¿sí? Esto de aquí es el mismo término eta t más 1. Que de hecho no se olviden que ese término eta t más 1 no es más que todo esto que está aquí. Un resaltador mejor, ¿ya? Entonces, todo este término que está aquí, ¿ya? Es el que estamos analizando ahorita, ¿ya? Entonces aquí es el término eta t más 1. Muy bien, entonces hemos sacado la esperanza condicional, ¿ya? Ahora vamos a analizar qué pasa cuando yo saco la esperanza condicional de este producto, ¿sí? Veamos. Me dicen que es información conocida xt, ¿ya? Si xt es información conocida, tomen en cuenta lo siguiente. G de xt es una función de xt. Si xt es conocido, g de xt es conocido. Y se acabó, no hay más. O sea, esto es una constante. Porque recuerden, esa es la idea. Por eso es que yo quería hacer esta demostración. Para mencionarles un poco cómo funcionan las esperanzas condicionales, de paso. La esperanza condicional es una esperanza en donde todo lo que es xt o depende solo de xt se vuelve constante, dato conocido, y le tratamos como constante. Entonces, g de xt es constante, porque como estamos viendo ahí, depende solo de xt. Pero, ¿qué sucede con esta otra cosa? La esperanza de y más 1 dado xt. ¿Qué es lo que acabamos de decir hace unos minutos? Lo que hemos dicho es que la esperanza condicionada depende solo de xt. Porque según el punto de xt va a salir la esperanza de y. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Eso de que según el punto haces una línea, haces un corte, entonces la esperanza va a depender de xt. Por tanto, si aquí te están diciendo, saquemos la esperanza, donde o asumiendo que xt es dato conocido, si xt es dato conocido, y más 1 ya es dato conocido. Porque ya te están diciendo dónde tienes que hacer el corte. Por tanto, todo esto también es constante. Ergo, todo lo que está aquí es constante, ¿sí? Y de hecho, ¿qué más va a ser constante? También esta otra esperanza. ¿Qué es lo que no va a ser constante? Esto de aquí. Porque esto es solo y más 1. Entonces, y más 1 sí va a depender del valor de xt. Pero aquí, en cambio, ya me están diciendo xt, entonces si yo ya sé xt, ya tengo yt, ¿sí? O sea, en pocas palabras, ¿en qué se va a transformar esta esperanza condicional? Va a transformarse en lo siguiente. O bueno, pongámoslo en palabras, lo que acabamos de decir, ¿no? Aquí notemos que si xt es conocido, xt está dado, se suele decir, ¿no? Está dado. Es decir, es dato conocido. Entonces, entonces, las funciones que dependan de xt, las funciones que dependan de xt, se tratan o se pueden tratar como constantes. ¿Sí? Se pueden tratar como constantes. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la esperanza de eta t más 1 dado xt es igual. Entonces, fíjense, todo esto de aquí es una constante, entonces lo puedo sacar de la esperanza. Entonces lo sacamos. Le voy a poner incluso con otro color, con verde, ¿ya? Entonces, ¿qué me va a quedar? Sería la esperanza de y más 1 dado xt menos g de xt, ¿ya? Todo esto de aquí salió. ¿Por qué salió? Porque todos son variables, funciones que dependen solo de xt. Entonces puedo tratar como constantes.
porque de xt es dato conocido, entonces todo esto sale. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me va a quedar? Sería esto multiplicado por la esperanza de lo que sobra, ¿no? ¿Qué es lo que sobró? Eh, 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 ya mejor. Es la esperanza de... ¿Qué es lo que sobró? Esto de aquí, ¿no? Esperanza de y más 1 menos la esperanza de y más 1 dado xt, ¿sí? Y todo esto dado de nuevo xt. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Identificamos un término constante y lo sacamos de la esperanza. Quedó fuera. Y aquí me queda esto, ¿sí? Entonces, la esperanza de y más 1 menos esto dado xt. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros aquí? Vamos notando lo siguiente. Tendríamos la esperanza de eta t más 1 dado xt igual, esto de aquí no se va a tocar. Dejemos de nomás en verde para que se vea mejor. Esperanza de y t más 1 dado xt menos g de xt. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Voy a distribuir la esperanza. ¿Sí? Voy a distribuir la esperanza. Entonces, ¿cómo se distribuye la esperanza condicional? No es nada complicado. Simple y llanamente, ¿en qué se va a transformar esto? Si distribuimos, va a quedar lo siguiente. Esperanza de y t más 1 dado xt menos la esperanza de la esperanza, mucha esperanza, ¿no? Esperanza de la esperanza de y t más 1 dado xt dado xt. Bien, veamos qué es lo que se hizo aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Simple y llanamente aquí hay dos términos que se están restando. El un término es y más 1, el otro término es toda esta esperanza condicionada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Distribuimos la esperanza. Es como que distribuyéramos cualquier esperanza. Pero al distribuir esta esperanza, siempre debo recordar, ¿sí? En la notación, siempre debo recordar que la distribución de esa esperanza se hace notando que xt es dato conocido. Entonces distribuyo la esperanza con y más 1, pero recuerdo que xt es dato conocido. Y luego distribuyo esta esperanza a esta otra esperanza con xt dato conocido. ¿Qué pasa aquí? Esto ya no hay más que hacer. Ya sabemos que esto se queda como está. No hay más que hacer. Pero aquí se puede hacer algo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces vamos a resolver esto. Escribir entonces esperanza de eta t más 1 dado xt va a ser igual a qué cosa. Esto no se toca. Esto que está en verde va a quedarse idéntico. Sería la esperanza de y más 1 dado xt menos g de xt. Pero ¿qué me va a quedar del otro lado? Ya, entonces aquí, ¿qué va a suceder? Va a pasar lo siguiente. Eh, Voy a tener... La primera esperanza no cambia. Se queda como está. Esperanza de y más 1 dado xt menos. ¿Qué sucede aquí? Si xt es dato conocido, esta esperanza que está aquí dentro, esta esperanza que está aquí dentro, es constante. ¿Por qué? Porque es justo lo que hicimos hace unos minutitos para sacar esta constante. Si xt es dato conocido, esta esperanza es función de x. Pero si ya me están diciendo cuánto vale x, entonces yo ya sé que esto es dato conocido, es una constante. Y si es una constante, la esperanza de una constante es la misma constante. O sea, se queda esto como la esperanza de y más 1 dado xt. Y listo. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner, notar que la esperanza de la esperanza de y más 1 dado xt dado xt, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? La esperanza de xt más 1 de xt es igual a la esperanza de y más 1
dado xt, ¿sí? Y de hecho, esto es igual a algo más, ¿ya? Esto es igual a algo más, pero no voy a entrar en detalle ahorita. Muy bien, estamos en este punto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es notar lo siguiente, o sea, esperanza y t más 1 dado xt y esperanza y t más 1 dado xt, si se fijan, ambos son lo mismo, ¿sí? O sea, en definitiva, esa resta que me va a dar como resultado 0, ¿sí? O sea, tengo un resultado de 0. Si este elemento de aquí se anula, ¿sí? Si ese elemento se anula, ¿qué va a provocar con todo el otro término, con toda la operación? Se anule. O sea, en definitiva, lo que estoy obteniendo, por tanto, como resultado, es que la esperanza de eta t más 1 dado xt es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Muy bien. ¿Qué logramos con esto? Hemos visto entonces que el término que nosotros teníamos por aquí, ¿sí? El término que teníamos por aquí, este de aquí, si sacamos la esperanza condicional en xt, se anula, ¿sí? Se anula. Ya, que es lo que está aquí indicándose, ¿no? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos, o cómo podemos nosotros aprovechar ese resultado, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo aprovechar este resultado? Bien, o sea, aquí yo puedo notar lo siguiente. Si esta es la esperanza de eta t más 1, ¿sí? Esta es la esperanza de eta t más 1, dado xt. Ahora nace la duda de, bueno, ¿cuál será la esperanza solo de eta t más 1? Porque si se fijan, yo no tengo aquí, o sea, aquí tengo solo la esperanza de eta t más 1, no está dado xt todavía, ¿no? O sea, solo es la esperanza de eta t más 1. Ya, entonces, a ver, vamos a poner aquí. Ya. Eh, aprovechamos, a ver, ya. Aprovechando este resultado, ahora busquemos ah, la esperanza solo de eta t más 1. ¿Sí? Entonces ahora solo vamos a buscar la esperanza de eta t más 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder encontrar este valor de eta t más 1 sabiendo que tenemos la esperanza condicional? ¿Sí? Entonces, para ello vamos a utilizar algo que se llama la ley de las esperanzas iterativas o iteradas. ¿De qué se trata eso de la ley de la esperanza iterada o iterativas? La ley de las esperanzas iteradas o la ley de las esperanzas... A ver, entonces aprovechando ese resultado, ahora busquemos este empleando, ah, empleando la, entre comillas, ley de las esperanzas iteradas. Esperanzas iteradas. Ya. Entonces verán, las esperanzas iteradas, la ley de las esperanzas iteradas es un resultado que, bueno, no vamos a poder demostrar, obviamente, sería lo ideal, pero bueno, esto se entiende que ustedes probablemente ya lo vieron en sus cursos de, ¿cómo es esto?, de teoría de probabilidades, o bueno, en sus cursos de estadística. En todo caso, solo escribamos la fórmula, ¿no? La ley de la esperanza iterada. Entonces, la ley de la esperanza iterada, en definitiva, plantea lo siguiente, ¿no? En general, ¿no? En general. Vamos a hacer un paréntesis aquí pequeño para hablar de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley?
de las esperanzas iteradas. ¿Ya? Así súper. Eso solo les voy a dar la ley, ¿no? No les quiero dar la demostración de la ley porque eso nos extiende aún más la discusión. Entonces, ¿qué es esto, no? Entonces, consideremos sean dos variables aleatorias. Sean dos variables aleatorias. Escojamos dos variables aleatorias. Pongamos A y B, que no tienen nada que ver con lo nuestro, ¿no? Esto es una definición más general. Entonces, sean dos variables aleatorias A y B. Y sea H de A y B, sea H de y B, una una variable aleatoria que depende, de AB, obviamente. Es una función, una variable aleatoria que depende de AB, de una H. Muy bien, entonces, asumiendo que todas las esperanzas existen, a veces puede pasar que no existan, pero bueno, es un caso raro que no vamos a topar, ¿no? Asumiendo que todas las esperanzas existen, todas las esperanzas existen, ¿ya? Y son finitas. Ya en este punto saben qué significa eso. O sea, siempre que vean un texto de estadística o de teoría de probabilidades y les digan son finitas, se refiere a que dan un resultado estable. Porque a veces puede dar un resultado inestable, ¿no? Y te vas al infinito. Pero bueno, si son finitas, esta ley, o sea, la ley de las esperanzas iteradas, plantea que, ¿qué es lo que va a plantear? Que la esperanza de esta función h de a, b va a ser igual a la esperanza, ¿sí? De la esperanza de h de a b dado, bueno, dado a. Veamos, ¿qué es lo que se está haciendo? Ya, a ver, dice, ¿dónde se toma la primera esperanza? Ya, un segundo, quiero ver que esté toda estoy adaptando la anotación a nuestro ejemplo, ¿no? Un segundo. Toma la primera esperanza. Ya, y aquí vamos a poner B. Ya, disculpe. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta ley de esperanzas iteradas? ¿Ya? Lo que está haciendo es, ok, dice, saquemos la esperanza, ¿sí? De esta función AB, dado B, ¿sí? Dado B. ¿Ya? O sea, esto es, si yo conociera B, es como poner dado B, sino que esta es otra forma de poner la esperanza condicionada, ¿no? O sea, pongámoslo así ya para que no se nos... O bueno, dejémoslo así, ¿verdad? Mejor así. Digamos que quiero sacar la esperanza, pero digamos que aquí B es la variable aleatoria. Ya, eso ahí creo que se entiende mejor. Ya, B es la variable aleatoria. ¿Ya? Entonces, si yo quiero sacar la esperanza con respecto a B, ¿sí? Con respecto a la variable aleatoria B, esto es lo mismo que si yo sacara la esperanza condicionada de esta función con el valor A conocido, ¿sí? A eso nos estamos refiriendo. O sea, quiero ver que todo esté en orden, ¿ya? Entonces, en esencia es esto, colegas, ¿ya? Esta es la ley de las esperanzas iteradas. Digamos que ustedes tienen esta función, h que depende de a y b, ¿ya?
Entonces dicen, ok, quiero sacar la esperanza de este B, dado que yo ya conozco A, ¿sí? Dado que yo conozco A. Entonces, si yo saco la esperanza de B, dado que yo conozco A, hasta aquí sabemos que esto es una función de A, ¿verdad? Esto es una función de A. Y si yo le saco la esperanza a toda esta función de A, es como que yo estuviera haciendo una esperanza estuviera haciendo una esperanza para todos los valores de A posibles. ¿Sí? Es como que estuviera sacando una esperanza para todos los valores de A posibles. Esto no aquí. Ya. Ahí eso es lo que me estaba haciendo complicación. Ya. Entonces es como que estuviera sacando la esperanza de A para todos los valores posibles. Esos valores posibles de A, ¿cuáles son? O sea, todos los que queramos, no, uno, dos, tres, los que sean para A. Entonces, lo que me dice la ley de las esperanzas iteradas es que si yo saco la esperanza de la esperanza condicional, es lo mismo que sacar la esperanza directamente solo de la función. Porque es como que estuviera haciendo esto, es como que yo digo, quiero sacar la esperanza de este valor para un valor dado de A, pero si a esto le vuelvo a aplicar la esperanza, es como que estuviera sacando la esperanza para todos los posibles valores de A. Si vamos de nuevo a nuestro contexto de la campana de Gauss, es más o menos lo siguiente. Si ustedes sacan la esperanza condicional, están dándole un punto a X y sacan el corte. Ahora imaginen que quieren sacar la esperanza para todos los puntos de X. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Que ustedes van a terminar analizando toda la campana. Y es lo mismo que si estuvieran analizando directamente solo la función. ¿Sí? O sea, la esperanza de la esperanza anula el condicionamiento. Ya en la práctica uno lo hace así, ¿no? La esperanza de la esperanza te anula el condicional. ¿Ya? Entonces, repito, esto es un resultado de teoría de probabilidades que no entra al caso de mostrar. Si la demostración de esto requiere, no es complicada, sino que toca entrar en el tema de las densidades y no quiero entrar en eso, en ese detalle. Entonces, ok, apliquemos esto para nuestro caso. Ya, eso, este si quieren es una fórmula dada, es una fórmula conocida. Apliquemos esto para nuestros fines. ¿Cuál es la función que nos está interesando a nosotros? Para nuestros fines, entonces pongamos aquí, aplicando a nuestro caso, aplicando a nuestra demostración, ¿qué obtenemos? Ya, entonces vamos a obtener que la esperanza, entonces lo que queremos ver es qué pasa con esta eta t más 1. ¿Ya? Solo dejémonos llevar por la notación. En vez de h a b, ahora tenemos eta t más 1. Es igual a la esperanza de esta misma eta t más 1 dado, en vez de a, xt. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Aquí la b solamente es para indicar que b es, si quieren, la variable aleatoria, ¿no? Pero en realidad se puede quitar también. Yo creo que de gana le puse eso ya. Ahí creo que está más claro. O sea, si ustedes tienen la esperanza de una función que depende de a y b, y resulta que les dan el dato de a, tienen la esperanza condicional, pero si vuelta sacan la esperanza global de todo eso, les va a anular el a, porque es como que estuvieran haciendo cortes para toditos los valores posibles de a. Pero bueno, ya. Entonces, tenemos este resultado. Entonces, aquí estamos aplicando un resultado de teoría de probabilidades a nuestro ejemplo concreto de eta. Pero, ¿qué era igual esta esperanza de nt más 1 dado xt? Por lo que habíamos obtenido hace unos minutos, eso es cero. Entonces, en definitiva, les va a quedar la esperanza de todo este término que es cero. Y la esperanza de una constante es la misma constante, cero. ¿Ya? O sea, en definitiva, ¿qué es lo que estaba tratando de decirles? Que si ustedes aplican la ley de las esperanzas iteradas, se vale que lo conozcan, porque se entiende que estos son temas que ustedes ya deberían manejar, pero no hay problema, lo recordamos. Entonces, toda la vuelta que hemos dado es simplemente para decir que al final este término se anula. ¿Sí? O sea, todo este término, si sacamos la esperanza, ¿sí? O sea, todo este término de aquí que le estamos sacando la esperanza, se hace cero. Muy bien, entonces, si ese término se hace cero, podemos seguir analizando. Ya, entonces, reemplazando
en el error cuadrático medio, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Entender el error cuadrático medio. ¿Qué es lo que nos va a quedar si hacemos ya el reemplazo de este resultado en el error cuadrático medio? ¿Ya? Entonces no se olviden, ¿no? Esto, la ley de las esperanzas iteradas es un resultado, no es una definición de mucho. Ya. Este es un resultado aparte, ¿no? Este, no me acuerdo si está en Hamilton, ¿no? Esto lo tomé de otro lado, entonces... ah, ah, ah. Listo. Ya. Ok, entonces es un tema aparte, ¿no? Entonces hemos aplicado nuestra demostración, por tanto, ya si reemplazamos en el error cuadrático medio, ¿qué nos queda lo siguiente, el error cuadrático medio de y estrella t más 1 dado t es igual, entonces ya no puedo yo poner, bueno, ya se fue el término que estaba aquí multiplicado por 2, ¿no? O sea, se fue todo este término, se anuló. Entonces, que me va a quedar solo la suma de estos dos términos, ¿sí? Me queda solo esa suma de los dos términos al cuadrado. Entonces, esa suma de los dos términos al cuadrado, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a la esperanza de y más 1 menos la esperanza condicionada de y más 1 dado, dado xt al cuadrado más la esperanza, ¿sí? De que teníamos aquí. Entonces, ¿qué era lo que teníamos aquí? La esperanza de y más 1 dado xt menos g. Más la esperanza de la esperanza condicionada y más 1 dado xt menos g de xt. Listo. Gana la llave. Corchete. Muy bien. Entonces esto es lo que me queda cuando yo ya reemplazo este valor por cero. O sea, el que estaba justo 2 por el primero por el segundo. Ese se anuló. Muy bien, entonces estamos en este punto, colegas. Ahora, ¿qué podemos nosotros decir de esta operación? ¿Ya? Fíjense lo que tenemos aquí. Eh, quiero que nos fijemos sobre todo en este término que está acá. ¿Sí? Este término que está acá. Este término que está aquí está comparando la esperanza condicional con nuestra predicción arbitraria G. Pero es un término que está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo sé de este término que está aquí? Que le voy a resaltar. Lo primero que yo sé es que este término siempre es positivo o a lo sumo es cero. ¿Sí? A lo sumo es cero o positivo. O sea, esto de aquí siempre es mayor o igual a cero. Siempre. ¿Por qué? Porque es un número elevado al cuadrado. Entonces, un número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor o igual a cero. No hay más. Pero noten lo siguiente. Yo quiero minimizar el error cuadrático medio. ¿Cómo yo puedo minimizar esta suma? La única forma en la que yo podría minimizar esta suma es si este término se hace lo más pequeño posible y este de aquí también. Este de acá no sabemos qué hacer. Ya, este le dejamos como está. Pero este de aquí, en cambio, yo podría hacerlo cero si g es igual a este término. Entonces, la única manera en la que yo podría minimizar este error cuadrático medio es provocando que g sea exactamente igual a esta esperanza condicional. Es la única manera en la que yo puedo hacer que salga un error cuadrático medio mínimo. ¿Sí? Entonces, lo que acabo de decir, vamos a poner en palabras. El término resaltado, o sea, me refiero a este término, ¿no? El término resaltado, este de aquí, ¿sí? El término resaltado no puede volverse menor a cero. No puede, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? La única forma
de minimizar el error cuadrático medio de nuestra predicción, y estrella t más 1 dado t, es o se da cuando g de xt igual a la esperanza de y más 1 dado xt. Porque así el término resaltado se hace cero. Se anula, lo cual implica, ¿qué cosa? Lo cual implica que, entonces, si yo hago esta igualdad, ¿cómo me va a quedar el error cuadrático medio finalmente? Y más 1 dado t es igual al valor esperado de y más 1 menos la esperanza de y más 1 dado xt al cuadrado. Y listo. Queda demostrado que la única forma en la que podemos obtener un error cuadrático mínimo es si construimos nuestra predicción con esperanzas condicionales. Porque recuerden que gxt era justamente y estrella t más 1 dado t. ¿Ok? Recuerden eso, ¿no? Eso lo dijimos al inicio de toda esta demostración. ¿Ya? Entonces dijimos que g en realidad es una predicción de y estrella. Y esa predicción de y por todo el procedimiento que acabamos de hacer, no es tan difícil, ¿no? Está un poquito largo nomás, pero no es mucho. Entonces hemos demostrado que esta predicción tiene que ser la esperanza condicional. ¿Sí? De hecho, eso podríamos ponerlo aquí mismo. Borremos este porque. Pongamos aquí. Esto es igual a y estrella t más 1. Ok, entonces esa es en esencia la demostración, colegas. Sí, entonces en definitiva hemos demostrado que para obtener un error cuadrático mínimo de predicción, ¿sí? De predicción, necesitamos en esencia que nuestra predicción se construya con esperanzas condicionales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es en definitiva lo que hemos querido demostrar en este punto, ¿no? O sea, es decir, las predicciones teóricas, y esto dejemos en clarito, ¿no? Teóricas, las predicciones teóricas que generan el menor mean square error, o sea, el menor error cuadrático medio, son aquellas basadas en esperanzas condicionales. Muy bien, entonces con esto cerramos la demostración. ¿Sí? Entonces aquí podemos hacer una línea, con esto cerramos la demostración. A veces cuando se cierra una demostración, cerramos aquí. A veces por costumbre se pone así un símbolo, alguna rayita. Aquí voy a poner un punto ya. Aquí voy a poner un cuadrito. Entonces a veces uno pone un cuadrito para indicar que hasta aquí llega la demostración. Muy bien, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles, colegas? Que las ecuaciones o todas las fórmulas que vamos a ver más adelante, sí, que ya vamos a empezar a ver, para poder hacer predicciones en los modelos de series temporales, van a estar basadas, sobre todo en esto, van a estar basadas en esperanzas condicionales. ¿Sí? Entonces es vital que se entienda el concepto de esperanzas condicionales. No es vital, no es clave entender la demostración que acabo de hacer, pero sí sería muy útil, porque esto les va a ayudar, o sea, les va a ayudar a reforzar el concepto de esperanza condicional. ¿Qué es la esperanza condicional? Una esperanza en donde la variable aleatoria está, el valor que puede tomar, el valor esperado, depende de un valor conocido, en este caso xt,
que sería el valor de, o los valores pasados de la misma variable y, sino que no le ponemos porque se nos hace muy larga la notación, ¿no? Ok, eso por un lado. Por otro lado, también hay predicciones. Digamos que este es el enfoque más teórico, ¿no? O sea, este de aquí que hemos dicho es el enfoque más teórico. O sea, ¿cuál es el sustento teórico de las predicciones que vamos a ver, ¿no? Entonces, déjenme subir un poquito. Si quieren, este es el sustento más teórico, ¿no? Sustento teórico. Ahora, obviamente que uno dice, ya, ok, ese es el sustento teórico, pero en lo práctico, en lo concreto, ¿sobre qué me voy a basar? O sea, ¿qué procedimiento debo seguir para hacer las predicciones? O bueno, ¿qué procedimientos siguen los softwares? Porque en realidad nosotros ya no vamos a hacer, sino que esto se va a encargar un software. Entonces, para ello vienen en cambio las predicciones basadas en proyecciones lineales, o entre paréntesis, regresiones, entre comillas, ya, aunque todavía no vamos, eso vamos a la próxima clase, pero ya. Es decir, en lo práctico, nosotros, sí, o sea, en términos teóricos vamos a encontrar unas cuantas fórmulas para hacer predicciones con esperanzas condicionales, pero muchas veces en la práctica, sí, lo que se suele hacer para las predicciones es emplear una predicción como función lineal. Predicción como función lineal. ¿Cómo es eso? O sea, en definitiva, lineal de xt, ¿no? Función lineal de xt. O sea, en definitiva, en muchos casos, lo que vamos a hacer es que y estrella t más 1 dado t va a ser igual a alfa, un vector alfa de xt. ¿Sí? Esto tiene que llevarles a un recuerdo muy repetitivo para ustedes, que es la regresión lineal. Sí, o sea, es la misma idea de la regresión lineal. Y t más 1 va a nacer de una regresión lineal de xt. O sea, ya en la práctica que estamos diciendo que ya, ok, para las predicciones de y es usual tomar los valores pasados de la variable, porque saben que xt tiene los valores pasados de y hacer o construir una predicción a través de una regresión lineal, en donde yo tendría que encontrar alfa, o sea, el coeficiente. La pendiente que ustedes habrán conocido en regresiones lineales básicas, sino que aquí son varios, ¿no? O sea, no es un alfa, sino varios alfas. Por eso es que alfa en realidad es un vector, ¿ok? Entonces recuerden, si esto ya es un poco de econometría 1, pero recuerden, ¿no? No se busca cualquier alfa, no podemos coger un alfa arbitrario. Se busca un vector de coeficientes. Se busca un vector de coeficientes alfa tal que el error de predicción no esté correlacionado, ¿sí?, con el regresor o los regresores xt. ¿Qué significa esto? Tal vez ustedes hayan visto esto con el nombre de no endogeneidad. Tal vez. Si no, no hay problema. Ahorita les menciono de qué se trata esto. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente, ¿ya? Voy a hacer otra lámina porque esta ya se me completó. La idea en esencia, colegas, es esta, ¿no? Ya en la práctica nosotros, o bueno, cuando queremos hacer predicciones, se busca un coeficiente de una regresión lineal, ¿sí? Entonces, esta es nuestra lámina 2. Entonces, recordemos, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bien, voy a hacer mi estimación o mi predicción de y estrella t más 1 dado t, ¿sí? Como la predicción alfa transpuesto de xt, ¿ya? Pero alfa debe cumplir una propiedad. ¿Qué propiedad es? ¿Cuál es el error de predicción aquí? Si se fijan, el error de predicción teórico, ¿cuál es? Sería y t más 1 dado, y t más 1, el valor que realmente tomaría y,
¿ya? Menos el error de predicción es menos 10 3 ya t más 1 dado t. ¿Ya? Es el error de predicción. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Que este error de predicción no esté relacionado con la misma xt. ¿Sí? Como estamos trabajando en matrices de vectores, aquí va una transpuesta. O sea, que la esperanza de estos dos elementos sea cero. Pero les va a salir un cero vector, por eso es que ponemos cero transpuesta. ¿Ya? Entonces, no se preocupen ahorita de la notación vectorial, sino de la intuición, como siempre. ¿Cuál es la intuición, colegas? La intuición es que nosotros vamos a buscar un coeficiente alfa, o bueno, se busca un coeficiente alfa, no arbitrario, sino un coeficiente alfa con la capacidad de que cuando ustedes reemplazan teóricamente en esta esperanza, menos, aquí ustedes pueden poner alfa transpuesto xt, y comparan eso contra x transpuesta t, les debe salir 0 transpuesta. Ya, ¿qué significa? Significa que entre el error, esto es el error de predicción, ¿no? Esto de aquí, fíjense, es el error de predicción. Error de predicción. Entre el error de predicción y la variable de independiente, si quieren verlo de esa manera, ya para recordar un poco la notación de econometría 1. Entre el error de predicción y la variable independiente no puede haber correlación. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos del ruido blanco y decíamos, por ejemplo, no, entonces, solo por recordar, para ejemplificar esto? En el ruido blanco, ¿qué decíamos nosotros? Que la esperanza de epsilon t contra la esperanza de epsilon tau, queríamos que sea igual a cero cuando t diferente de tau, ¿verdad? ¿Qué significaba esto? Recuerden, en el ruido blanco, ¿qué significaba que la esperanza de epsilon t contra epsilon tau sea igual a cero cuando t y tau son distintos? Que si yo tomaba los ruidos blancos de periodos distintos y los comparo, no están correlacionados. ¿Sí? O sea, esto es una forma de indicar no hay correlación. No es exactamente la correlación, ¿no? O sea, esta no es la fórmula de la correlación, pero es una forma, porque si ustedes ponen esta condición, después la propia correlación les va a dar cero. ¿Sí? Muy amable, estimada compañera. Si me avisa que estamos con el tiempo, no hay ningún problema. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo mismo. Es exactamente la misma idea. Lo que estamos pidiéndole a alfa es que no sea cualquier alfa arbitrario, sino que sea un alfa tal que cuando yo saque la esperanza entre el error de predicción multiplicado por el predictor, o sea, por xt, me salga cero. O sea, sigamos la misma lógica del ruido blanco. O sea, no hay relación entre el error de predicción y x. Este es un resultado que, repito, de hecho es parte de econometría 1. Cuando ustedes hacen cualquier modelo de regresión, no solamente predicción, sino cualquier modelo, sea en series temporales o no, ustedes siempre están sacando un coeficiente que cumple esta propiedad. Porque si no se cumpliera esta propiedad, significa que xt tiene información que se vincula con el error y ahí te saldría diferente de cero. Y si xt tiene información vinculada con el error, es que el error no está bien construido. Porque ¿cuál es nuestro deseo? Que el error sea ruido blanco, que el error sea aleatorio, que el error sea normal. Recuerden todo eso, ¿no? Que el error sea normal, que sea homocedástico, que no esté autocorrelacionado. Ruido blanco, o sea, en esencia queremos que sea ruido blanco. Entonces, el error de predicción, si es ruido blanco, no puede tener vínculo con los regresores. Porque si tiene vínculo con los regresores, significa que hay una parte del error que no es aleatoria y por tanto está mal construido el modelo. ¿Sí? Entonces eso se les llama muchas veces el supuesto de endogeneidad, colegas, que de hecho en econometría 1 espero hayan podido estudiarlo un poco. El supuesto de endogeneidad es clave en econometría. Es el supuesto que sostiene mucho de lo que sacan. ¿Sí? Pero es un supuesto teórico, ¿no? O sea, es un supuesto teórico. O sea, en teoría asumimos que el coeficiente que estamos sacando cumple esta propiedad. Es decir, que el error que se genera de predicción o del error de estimación no tiene ningún vínculo con el regresor. Porque si hay un vínculo entre estas dos, significa que el error de predicción no es plenamente aleatorio y hay información no explotada.
¿sí? O sea, el error tiene una información no explotada, no aprovechada, que genera sesgos en la estimación. En la práctica siempre tenemos este problema, ¿sí? Entonces, ustedes, esto de paso es, digamos que de paso un poquito de econometría 1. Cuando ustedes enfrentan este problema, usualmente tienen que ir viendo cómo corregir el problema de endogeneidad, así se le suele llamar. O sea, cuando no se cumple esto, dices que tienes un problema de endogeneidad. O sea, el error es endógeno a X o el error depende de X. ¿Ya? Entonces, lo que buscamos es que eso no se cumpla, que no exista ese problema de endogeneidad. ¿Cuál es la ventaja, digamos? La ventaja es que el alfa que permite alcanzar esto es un alfa que ustedes ya conocen, es el alfa de mínimos cuadrados. ¿Ya? O sea, no va a darnos ninguna novedad aquí. O sea, el alfa de mínimos cuadrados es el que permite que se cumpla esto. ¿Ya? Entonces, de una vez indicamos eso. El alfa que permite, teóricamente, no verán, esto es resultado teórico, que permite, teóricamente, el cumplimiento de esta condición es, ¿cuál? Es el alfa tal que, bueno, pongamos la alfa transpuesta para seguir a Hamilton, la esperanza de y t más 1 x transpuesta t por la esperanza de xt x transpuesta t a la menos 1. ¿Ya? Si ustedes hacen memoria, ¿sí? Si ustedes hacen memoria, esta la voy a dejar así resaltada. Si ustedes hacen un poquito de memoria de sus clases de econometría 1, ¿ya? De sus queridas clases de econometría 1, ¿qué es lo que podrán recordar? ¿Cómo se saca la pendiente? ¿Cómo se sacaba el coeficiente beta? Digamos que ustedes hacen una regresión, volviendo un ratito, ¿no? Haciendo un paréntesis. Digamos que ustedes tienen una regresión y igual beta x, beta respuesta x. ¿Cómo se sacaba ese beta? Por mínimos cuadrados ordinarios. Era x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. ¿Sí? O sea, esto de aquí es un resultado de econometría 1 que ustedes, se entiende, lo han visto. No vamos a repetir. ¿Sí? Entonces, ¿eso de dónde sale? De hacer la minimización de los mínimos cuadrados. Ustedes sacan los errores, elevan al cuadrado y sacan la suma de los errores. Y cuando hacen la minimización les va a salir esto, ¿no? Siempre recuerden que aquí ponemos un gorrito para indicar que es y estimado, ¿no? Entonces ustedes tienen aquí el estimador por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces el estimador por mínimos cuadrados ordinarios, recuerden que era x transpuesta x a la menos 1, x transpuesta y. ¿Ya? Los que estudiamos econometría, esto casi nos aprendemos como el Padre Nuestro, ¿no? O sea, porque te dice cómo sacar los coeficientes de forma matricial, ya directo. Entonces es el mismo resultado, sino que está puesto en esperanzas porque es resultado teórico. ¿Ya? Ok, entonces, conclusión de la clase de hoy, clase muy teórica, ¿ya? Como les digo, estamos ya a punto de terminar, estoy ya una clase más el lunes, espero, y con eso ya cerramos. Mensaje para llevarse. Primero, lo importante que son las esperanzas condicionales para construir predicciones, puesto que hemos demostrado que la esperanza condicional es la que nos da el menor error cuadrático medio. También recordar que es el error cuadrático medio, es básicamente coger el dato teórico menos la predicción que buscamos construir y sacarle la esperanza del cuadrado de esa diferencia. ¿Ya? ¿Y qué más hemos visto? Hemos visto que en el caso de la predicción lineal, ¿sí? En el caso de la predicción lineal, va a suceder que la predicción lineal, ¿sí? Va a ser o va a volver a recordarnos el procedimiento de mínimos cuadrados. ¿Sí? O sea, cuando saquemos este alfa va a seguir la misma lógica de los mínimos cuadrados y también va a cumplir una propiedad que es clásica de los mínimos cuadrados, que es la no endogeneidad. O sea, que no va a haber correlación entre el error y el regresor. ¿Sí? Error y regresor. No hay correlación. O sea, entre estos dos, no correlación. ¿Ok?
Esa es la cuestión. Entonces, en la práctica, obviamente, nosotros vamos a dejar que los softwares se hagan cargo de esto. Pero lo que vamos a hacer en la próxima clase es más bien ver los resultados, o sea, no vamos a aplicar todito, vamos simplemente a ver los resultados de aplicar estas ideas para encontrar algunas fórmulas para hacer predicciones en los modelos AR, MA y ARMA. ¿De acuerdo? Entonces solo vamos a aplicar las fórmulas, no vamos a hacer ya más desarrollos teóricos. Con esto, digamos que este fue nuestro último desarrollo teórico. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto cerramos la clase de hoy, colegas, y quedamos listos para la próxima clase.